Hola, buenas noches. Tal y como lo habíamos conversado, vamos a tratar la unidad 2 y la unidad 3, porque realmente son dos unidades en una que tienen que ver con las personas, solo que el programa desarrolla lo que es la parte blanda del contenido que no tiene que ver con la norma y luego desarrolla la norma. Entonces yo en mi caso lo doy todo corrido y hablamos un poco, así como lo hicimos en clases pasadas, trabajamos un poco lo que estudiar los componentes metajurídicos del tema de las personas para luego propiamente entrar en esto que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ok? Recordando, por supuesto, que es un concepto que no lo vamos a circunscribir a 3, 4 láminas ni a 20 minutos de conversación, que es un tema que va más allá, así que amerita un estudio, una profundidad en la que ustedes, por supuesto, se verán sumergidos a lo largo de su carrera. Es así como entonces vamos a entrar o vamos a conocer los diferentes aspectos que vamos a tratar. Primeramente comenzaremos con el tema, lo básico, pues, o sea, lo que ya habíamos discutido y habíamos conversado en clase, que tenía que ver con de dónde viene el término persona, que ya decíamos que deriva del latín, lo van a encontrar muchísimo en la web, en la biblioteca, en los libros, porque bueno, realmente fue una identificación que tuvo un sentido, ¿ok? Principalmente para la civilización griega, en donde el actor se colocaba una máscara, que esa máscara daba sentido de lo que estaba viviendo o no, es decir, incluso esas máscaras tenían ciertas facciones y ciertas características que identificaban si había tristeza, alegría, dolor, lo que quisiera, digamos, transmitir el actor, pero también funcionaban como una caja de resonancia, ¿ok? Que el sonido también era más fácil de salir a través de colocándose estas máscaras, ¿ok? Entonces se tenía como una forma de establecer un personaje, pero también de dar resonancia a la voz, ¿ok? Por supuesto, ese mismo es un concepto que a través del tiempo ha venido evolucionando, ¿ok? Y con el transcurso de ese tiempo, ¿verdad? Ya no se refería a un rol, o sea, ya se refería a un rol, ya no a la máscara como un actor, sino a un rol, a una posición, la madre, el padre, el hijo, ¿sabes? Y con el devenir del tiempo, o sea, más tiempo pasó, el significado del rol se perdió y actualmente con personas ya nos referimos al ser humano como tal, es decir, pasó de ser algo específico a ser una identificación general. Entonces, en el caso del término persona, uno escucha persona y por lo general lo atribuye al ser humano, ¿ok? Por esa figura del lenguaje y de la vida real se considera que cada ser humano cumple un rol en la vida. O sea, con esto les quiero decir que fíjense cómo un, digamos, un uso de una palabra para una determinada situación con el tiempo se transformó hasta llegar al punto que hoy por hoy, incluso en algunos casos hablamos yo en mi rol de padre, yo en mi rol de estudiante, yo en mi rol de hijo. O sea, se entiende que una misma persona puede tener diferentes roles en función de lo que tenga que, de lo que se espere de ella en esa situación determinada, ¿ok? Por supuesto, esto lo vimos o lo vemos visto y lo vamos a profundizar a lo largo de la carrera, pues es así como una significación teatral. La palabra persona pasó del teatro, sin olvidar su origen grecorromano, a ser usado para designar categorías humanas. O sea, porque de hecho se recuerdan, o bueno, no sé si lo recuerdan porque creo que no lo han visto, eh, el ciudadano romano tenía que tener tres estatus para poder ser considerado ciudadano o persona. Entonces, fíjense que esa categoría, o sea, esa condición de persona en ese momento era bajo unos supuestos que tenía que cumplir. Nosotros hoy por hoy no es lo que conocemos del término de personas, ¿ok? Sin embargo, bueno, ya les decía yo en nuestra clase pasada que Boecio fue el primero que habló del concepto de persona como tal, asociándolo a la individualidad humana, ¿ok? O sea, fue el primero que dio o partió de decir o de establecer, ¿verdad?
que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, es, es algo individual, ¿verdad? Hay materia, nos podemos tocar, nos sentimos, ¿verdad? Y esa sustancia individual que tiene una naturaleza racional, o sea, que razona, Boecio lo atribuyó al concepto de persona, ¿ok? Toda la tradición que ha considerado a la persona como un ser racional es heredada de la idea de Boecio, ¿ok? Por otro lado, teníamos otra postura y por supuesto, hay un sinnúmero de posturas que pudieran o que vienen a desarrollar lo que es el concepto de persona, ¿ok? Para Hans Kelsen, la persona física, fíjense, no, con el tiempo pues les va a tocar estudiar mucho a este gran pensador. Para Hans Kelsen, la persona física no es el hombre como lo considera la doctrina tradicional. El hombre no es una noción jurídica que expresa una función específica de derecho, es una noción biológica, fisiológica y psicológica, ¿ok? Entonces, fíjense que él, digamos, rompe pensando que no solo es la persona física, ¿ok? Y eso les contrasta para decirles que las definiciones y las acepciones de personas desde la perspectiva del filósofo que ustedes estén estudiando o el pensador que ustedes estén estudiando van a encontrar posturas muy diferentes, ¿ok? Sin embargo, fíjense que nosotros tenemos unas nociones generales que siempre hemos venido utilizando de donde los estamos sacando a ustedes, que es de la sociedad común, para pasarlos a ser jurisconsultos, abogados, profesionales del derecho, ¿verdad? Ustedes salen de actuar en una esfera general para empezar a actuar en una esfera individual donde se espera que ustedes conozcan o tengan conceptos que son distintos a los que uno maneja cuando está en el común, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, muchas veces ustedes quizás habrán estudiado personas naturales, personas jurídicas, lo han dicho, pero hoy lo vamos a ver, digamos, para colocarle esos puntitos que a veces hacen falta para que hablemos con propiedad de las diferentes eh, categorías jurídicas que querramos utilizar. Por lo menos en el caso de las personas, dice que existen dos clases de sujetos de derecho, dos clases de personas que son objeto de estudio por separado. Por lo general, yo le doy mayor importancia aquí al estudio de la persona natural, porque bueno, ustedes van a tener una serie de asignaturas, ¿verdad? En las que ustedes van a desarrollar los temas de las personas jurídicas y la naturaleza de ellas, su contenido, cómo están formadas, ¿ok? Sin embargo, a raíz, por supuesto, de nuestra intervención de nuestra amiga Marielis esta mañana, evidentemente me ha llevado a que tenga que profundizar en un par de cosas. ¿Para qué? Para aclarar lo que significa su investigación personal y para que, digamos, le pongamos calor, calor de este semestre al material que llevamos. Siempre hay algo nuevo que se puede añadir, siempre hay algo más, ¿sabes? Siempre hay algo más que se puede hacer. Y ese algo más, pues, Marielis, gracias por motivarlo para que lo discutamos, pues, porque son temas que también son relevantes, importantes y que valen la pena discutir. Persona natural, vamos primero por allí. Persona natural es un individuo humano, el ser humano, la entidad psicosomática dotada de vida. El derecho ha de considerarla sistemáticamente en sí misma y no en relación a las instituciones relacionadas con ella. Es decir, le da la connotación no por lo que el derecho le haya atribuido a la persona natural, sino a ella en sí misma. El ser humano la ha considerado como persona natural. El derecho debe entonces considerar su existencia, su individualización y sus atributos, y eso es lo que es parte de lo que vamos a discutir, o de lo que se trata el tema, ¿ok? Ahora bien, entonces, persona es aquel ser humano con voluntad que tiene deberes y derechos fruto de su relación con su semejante. Pero resulta que también aparece un término que nos llena también de bastante inquietud y que tiene que ver con la personalidad. Entonces, fíjense que la persona es el ser humano con voluntad. Ya vamos a ir viendo un poco otras cositas allí. Personalidad es la actitud legal de una persona. Fíjense que la personalidad es la actitud frente al derecho que tiene una persona para ser titular de los deberes y derechos. Es decir, esa actitud que posee la persona. Y la personalidad, que son cosas muy distintas, y era lo que María Liz me mencionaba esta mañana, la personalidad es esa cualidad, es esa actitud que le otorga el ordenamiento jurídico a la persona. Y fíjense que
En relación con eso, por supuesto, entonces viene la pregunta que nos hacía Marielis esta mañana. ¿Qué pasa entonces con la personalidad y la personalidad jurídica? ¿Son lo mismo? O sea, ella cuando estaba estudiando se encontró con que, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo funciona esto de la personalidad jurídica? Porque fíjense que aquí estamos diciendo que la personalidad es la actitud, ¿verdad? De atribuirse, de la actitud legal de una persona para ser titular de esos deberes y derechos. Pero resulta que aquí nos referimos en cuanto a la persona humana, pero en virtud, por supuesto, de lo que Marieli nos ha introducido, tenemos que hablar entonces de la persona jurídica, porque nosotros veíamos aquí adelante que las personas estaban divididas en dos grandes categorías, personas naturales y personas jurídicas. Pero esta persona jurídica no es lo mismo que personalidad jurídica, ¿ok? Esta es una categoría. Y fíjense que aunque no son lo mismo, guardan una estrechísima relación, pues provienen de designar un mismo ente, están separados por la diferente raíz ideológica de la que provienen. ¿Qué es lo que qué es lo que plantean los autores? Que el sentido, ¿verdad? Que cuando hablamos de personalidad jurídica, hablamos de un ente cuya existencia extrajurídica aceptamos. Por ejemplo, cuando se asigna en este caso o se le da personalidad, se dice que la persona humana tiene personalidad jurídica, nosotros estamos tomando un ente que es de, digamos, extrajurídico, porque el ser humano, la persona humana no nació porque el derecho existe. El ser humano nació de acuerdo a la tesis que nosotros querramos seguir, sí, la evolucionista, la creacionista, lo que nosotros querramos mantener allí. Pero existe, una realidad objetiva y es que hay una persona humana que tiene unas características humanas y que está frente a nosotros o que somos nosotros mismos y que el derecho la trae a su esfera de acción para atribuirle deberes y derechos, ¿ok? Entonces, eh, es esa, digamos, esa atracción extrajurídica, ¿ok? Ahora bien, la personalidad, que fíjense que es lo que les planteo aquí, la persona jurídica es el término que indica la individualidad jurídica en calidad de sujeto, esa posibilidad de tener relaciones jurídicas. ¿Sí? Persona jurídica es la persona que pertenece a esta categoría que ya les había hablado aquí. ¿Ok? Esa forma de persona que está allí es lo que tiene que ver con persona jurídica o personas jurídicas si son varias, ¿ok? Por eso suelen encontrar a veces que dicen personas jurídicas o personas jurídicas, se refiere a la singularidad o a la pluralidad de un sujeto ya creado. ¿Ok? Entonces dicen personas jurídicas es el término que indica la individualidad jurídica en calidad de sujeto, esta posibilidad de tener relaciones jurídicas. Sin embargo, debe aclararse y es importante lo que hemos hecho esta mañana de hoy, que a petición de Mari, persona jurídica y otra cosa es personalidad jurídica. ¿Okay? La personalidad jurídica, un ente al que se le atribuye una cualidad jurídica. Pueden ser personas, asociaciones, o sea, ese ente se le atribuye. Pero persona jurídica como tal, ¿verdad? Es un concepto jurídicamente puro, una creación del derecho, una ficción del derecho. Cuando creamos a la persona jurídica, creamos una ficción y le atribuimos a esa ficción deberes y derechos. ¿Por qué? Porque el derecho hizo nacer un ente a través de normas, a diferencia de la persona natural. Usted quiere saber si está frente a una persona natural, usted debe estar frente a una persona humana a que usted pueda tocar. Pero si usted quiere saber si está frente a una persona jurídica, usted no va a pedir que usted pueda tocar y sentir bajo los sentidos naturales, sino que es una creación del derecho para generar a través de esa creación deberes y derechos a los cuales atribuirse. Si usted quisiera comer e invitar a cenar a la Universidad Católica Andrés Bello, usted no pudiera hacerlo, porque ¿quién es la universidad? ¿Quién es Empresas Polar? Usted dice, yo quiero comer con Empresas Polar, no con el presidente, no con el vicepresidente, no con ningún ejecutivo. Quiero comer con la empresa y como tal usted va a poder comer con la empresa, no va a poder hacerlo porque es un concepto que es jurídicamente puro, una creación del derecho para atribuirle deberes y derechos, ¿ok? Entonces, las personas jurídicas son entes puramente jurídicos, abstractos y de naturaleza homóloga, sea cual fuere la sustancia extrajurídica que puedan o no tener. Persona jurídica, como le digo, es una creación o es un concepto jurídicamente puro. Entonces, un poco para que estemos claros de hablar de una cosa y de otras de manera indistinta, digamos, suele hacerse, pero es incorrecto de alguna manera. No es tan técnicamente correcto decir que
personalidad jurídica y persona jurídica son lo mismo, ¿verdad? A veces lo usamos de manera descuidada, pero no es lo mismo. ¿Guardan una estrecha relación? Sí. Provienen de designar un mismo ente, están separados, pero tienen una raíz ideológica distinta, ¿ok? La personalidad, la persona jurídica, ¿ok? Esto en relación fíjense que nuestro Código Civil, ¿verdad? En el artículo 19 hace una definición, María Elis Clara, y dice, son personas jurídicas. De una vez te dice quiénes son para el derecho venezolano. Por eso yo les decía que la unidad 2 se desarrolla de manera conjunta, porque ¿qué esperaba el programa? Que nosotros hablamos todo lo que es la teoría de las personas y después habláramos qué dice el código, pero yo voy desarrollando y voy diciendo qué dice el código de una vez. Entonces el artículo 19 expresa que son personas jurídicas. O sea, ya me dice que lo que esté fuera de esto que voy a leer aquí no es persona jurídica. ¿Ok? Son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Fíjate que lo que busca el derecho con crear una persona jurídica es atribuirle deberes y derechos. Entonces, ¿quiénes son? Uno, la nación y las entidades políticas que la componen, es decir, la nación y los diferentes, la gobernación, las alcaldías, ¿sí? Las iglesias, cualquier credo que sean, son personas jurídicas para el derecho venezolano. Las universidades y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público. Las asociaciones, corporaciones, fundaciones lícitas de carácter privado. La personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva. Fíjense que nosotros vamos a ver más adelante cómo adquiere, ¿verdad? Esa cualidad o esa personalidad jurídica el sujeto humano, pero en el caso de las personas jurídicas se adquieren con la protocolización de su acta, es decir, que hasta que no registremos el acta en donde se constituyen esos diferentes entes a los que el derecho venezolano le atribuye la condición de persona jurídica, entonces no estaremos formalmente frente a uno. Tiene que haber una protocolización para que pueda y que por supuesto se te expida una copia auténtica de ese registro para que por supuesto pueda decirse que estamos frente a una persona jurídica, ¿ok? Las fundaciones también pueden establecerse por testamento, dicen, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, caso en el cual se considerarán con existencia jurídica desde el otorgamiento de este acto, siempre que después de la apertura de la sucesión se cumpla con el requisito de la respectiva protocolización. ¿Ok? Las sociedades civiles y las mercantiles se rigen por las disposiciones legales que les conciernen. Es decir, en algunos casos las vamos a atender con algunas leyes especiales y otras pues vamos a trabajar con códigos de comercio y con lo que esté allí para resolver los asuntos que allí se establezcan. Entonces aquí en esto, sobremanera, ¿qué me interesa aquí de este artículo? Me interesa que ustedes sepan que en Venezuela, ¿verdad? Se dice claramente quiénes son personas jurídicas. Todo lo que no esté aquí no se considera personas jurídicas. Pero aquí entramos en los grandes temas o la gran discusión que teníamos, que habíamos comenzado hace un par de semanas, que pues el Código Civil en su artículo 16 dice, todos los individuos de la especie humana son personas naturales. O sea, que a diferencia de esa categorización que acabamos de ver aquí en el 19 para establecer quiénes son personas jurídicas, buscando por supuesto responder principalmente a esto que tenemos aquí, estas dos grandes categorías de las personas, ¿verdad? El derecho en el Código Civil, ¿verdad? Que ustedes tienen en su mano, en su artículo 16 dice, todos los individuos de la especie humana son personas naturales. ¿Ok? Y eso, sobre todo en estos tiempos, en donde nosotros vamos a encontrar que a pesar de que nosotros nos pueda parecer, oye, wow, ¿cómo que un ser humano clonado, una combinación? Es decir, la ciencia ha avanzado tanto y hay tantas cosas que se están haciendo que muchas veces nosotros las desconocemos, que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y pensar que así como hay cosas que para nosotros hace muchos años eran imposibles de pensar, bueno, no sé de parte de ustedes, pero de parte mía jamás hubiese pensado que iba a pasar 2 años sin salir de casa con la frecuencia que lo hacía
solamente por una pandemia. Es decir, realmente, por lo menos en mi mundo, nunca hubiese pensado en una pandemia. Pero ¿quién puede ahora no considerar en sus planes estratégicos de 10, 12, 15 años, establecer en sus planes estratégicos la posibilidad de alguna pandemia o de alguna situación de orden mayor? Es decir, ¿quién puede hacer o omitir esa situación real? Entonces, lo que en algún momento a nosotros nos parece imposible, irreal, sorpresivo, llegará un momento en que puede suceder. Entonces, frente a los retos que la genética y la biogenética están planteando, fíjense que el derecho venezolano pues está allí así como que, eh, digamos, al límite de lo que es la definición. Pues dice, los individuos de la especie humana son personas naturales, pero no designa, ¿verdad? Específicamente qué tipo de persona o qué tipo de individuo de especie humana, es decir, tendríamos que hacer si es una combinación, porque una clonación de dos personas para crear otra, o la clonación de una persona para crear otra, es un individuo de la especie humana. ¿Ok? Entonces hay que, estos temas pues son temas, como les decía, que van más allá de lo jurídico y que los invito a tener la mente abierta porque pues no sabemos qué pueden atraer las próximas décadas, ¿ok? Entonces fíjense que para el derecho venezolano somos sencillitos y simples. Los individuos de la especie humana son personas naturales. Si por un lado nos decía que son personas jurídicas los diferentes entes que ella enumera, por acá nos dice que son personas naturales, ¿ok? Entonces, fíjense que partiendo del hecho de que todo hombre de la especie humana es una persona, empiezan a haber otra serie de problemas, ¿no? Que surgen a raíz de eso, ¿ok? La cuestión importante de la persona se centra en el tiempo. ¿A partir de qué momento entra en la escena jurídica y cuándo sale de esta? Es decir, ok, todo individuo de la especie humana, chévere, tenemos a una señora, a un señor, conciben a un feto, o sea, conciben a un bebé, y en ese momento se preguntan, ¿y cuándo comienza esta película? Y ahí entonces nos vamos al marco jurídico y establece el Código Civil, el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien. Entonces entendemos que se trate de su bien significan muchas otras cosas. Para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. ¿Ok? O sea, para que se le cuente como persona, basta que haya nacido vivo. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿a la luz de qué ocurre toda esta situación? ¿O cómo funcionan todas estas esta situación? Bueno, porque el Estado entonces trata de tomar una protección al concebido, ¿ok? Aunque al nacer pierda la vida. Y fíjense que hay entonces unas teorías que yo no quise entrar dentro de estas teorías sin antes de que ustedes mismos entendieran que la cosa no es tan simple, que el derecho, para no entrar en una polémica filosófica, biológica, que tiene una complejidad y una dimensión más amplia, ha venido estudiando desde unas teorías, ¿verdad? Pero que no son simplemente este, teorías, ¿ok? Hay teorías de la concepción, teorías del nacimiento, ¿verdad? Que tiene que ver con nacer vivo para reconocerle personalidad jurídica, ¿ok? Y bueno, hay siempre esas teorías eclécticas que llaman aquellas en las que hacen una combinación de una y otra para decir como un punto intermedio o una mixtura de teorías, ¿ok? La teoría de la concepción, fíjense lo que plantea esta teoría. ¿Qué tipo de preguntas hacemos alrededor de esto? O sea, ¿qué teorías existen y sobre cuál usted, digamos, se tiende a inclinar cuando piensa en la concepción humana? Y por supuesto, ya nosotros no vamos a estar a la luz nada más de estas teorías como el derecho o como los dogmáticos del derecho lo han planteado, sino que nos vamos más allá hacia la investigación que hemos hecho y que nos lleva a pensar en muchas más cosas, incluyendo elementos como el alma, que leíamos y estudiábamos en un momento determinado, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué dice la teoría de la concepción? Desde una manera muy, digamos, básica y simplista. Esta teoría sostiene que la vida humana independientemente comienza en el momento de la concepción y que por ello la personalidad jurídica del ser humano debe comenzar en dicho momento. Es decir, que el solo hecho de que se juntase, ¿se recuerdan que hablábamos del espermatozoide con el óvulo, sí, formaban el cigoto? Allí, solamente en esa unión y a partir de ese momento que hay la concepción, dicen que ahí debe haber personalidad jurídica. Es decir, que eso que se ha formado en el vientre de la mujer se le puede atribuir deberes y derechos, ¿ok?
En la práctica, esta teoría no ha sido consagrada en el derecho positivo, es decir, muy pocas la toman como válida, especialmente por la gran dificultad que existe para determinar y probar el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque resulta que la concepción como tal no se ha podido probar, es decir, no se sabe exactamente, dicen, mira, el jueves en la noche fue que esa persona se embarazó, el jueves 21 a las 3 de la tarde, es decir, no se sabe exactamente, ¿ok? En qué momento ha ocurrido la concepción como tal. Por otro lado, tenemos la teoría del nacimiento, ¿verdad? Que es una teoría que sostiene que la personalidad del ser humano, es decir, se le puede atribuir deberes y derechos en el momento del nacimiento, por considerar que con anterioridad el hombre no tiene una vida independiente. Sin embargo, ustedes pudieron ver, ¿verdad? Que hay otras teorías más hacia la biología y hacia la genética que dicen que sí hay una vida allí y que es independiente. Lo que pasa es que está ubicada dentro del vientre de la madre. Y ahí entonces esta teoría habla de teoría de la vitalidad. Solo exige que el feto nazca vivo para reconocerle personalidad. Entonces nos retrotraemos aquí y yo digo, oye, pareciera que nosotros tenemos como esa concepción, dice, el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien y para que sea refutado como persona, es decir, que se le atribuya personalidad jurídica, basta que haya nacido vivo. Entonces parece que nosotros tenemos una tendencia a estar asociados a la teoría de la vitalidad, ¿verdad? Para que nazca vivo y el hecho de nacer vivo le da la posibilidad de adquirir personalidad. Y por otro lado está la teoría de la viabilidad. Y me acordé mucho repasando aquí el tema para montar la grabación de aquel caso que nos planteó su compañera de esa masa o esa persona que nunca iba a desarrollar cualidades. Dice, teorías de la viabilidad. Exige que el feto nazca vivo y viable, o sea, apto para vivir fuera del seno materno, ya que estima que, caso contrario, no existe una vida humana independiente. Es decir, si al salir el feto del vientre de la madre tiene que ser conectado a una máquina para que pueda tener una vida, entonces es posible que esta teoría diga que esa persona o ese niño que ha nacido no es viable, porque no tiene capacidad para vivir fuera del seno materno, porque al final las máquinas que hacen sustituir digamos, los elementos vitales que le proveía la madre y cuando es despegado pues del cordón umbilical y despegado del sistema del cuerpo de la madre, pues lo pegan de una máquina y automáticamente están sustituyendo a la madre por una máquina, ¿ok? Entonces no está apto para vivir fuera del seno materno. Entonces a la luz de esta teoría pareciera que aquel caso no debía ser considerado persona porque no era viable. Y bueno, las teorías eclécticas, como le digo, combinan las teorías de la concepción y del nacimiento y sostiene que la personalidad del ser humano comienza con su nacimiento, pero añade que el concebido se tiene ya por nacido en cuanto se trate de su bien. Ah, caramba, entonces pareciera que nosotros tenemos entonces una tendencia a estar asociados a la teoría ecléctica, ¿ok? Por lo que contiene el artículo 17. Entonces, entramos en los elementos, digamos, los elementos de alguna manera legales, ¿no? Porque el nacimiento y su prueba, o sea, ¿cómo se prueba ese nacimiento? Porque una cosa es decir que nació, pero otra cosa es probarlo. Porque entonces había una persona en una película que yo vi hace mucho tiempo, una persona que se imaginó, de hecho eso es una forma de psicosis, ¿no? Hay mujeres que les dan una psicosis y ellas creen que están embarazadas y sufren todos los síntomas de una mujer embarazada, pero realmente no están embarazadas. Entonces, y si no nace nada, pues no podíamos probar nada. Entonces, el nacimiento, ¿verdad? Como tal, es la separación del feto respecto del cuerpo de la madre, aun cuando sea prematuro, no importa que tenga 5 meses, 6 meses, 7 meses, cualquiera sean los medios que se empleen para ello. Es decir, realmente este caso que discutíamos hace día en clase y que quizás no podía vivir despegado de la máquina, independiente de eso, hubo un nacimiento. ¿Por qué? Porque fue separado del feto respecto al cuerpo de la madre. Ah, que fue pegado a una máquina. Bueno, ese es otro tema y es otro punto de discusión, ¿ok? Entonces, ahí hay algunos elementos que que hay que probar, ¿ok? Digamos, hay unas pruebas que se tienen que producir legales. La prueba por excelencia para demostrar el nacimiento de una persona es su acta de nacimiento.
Pero no nada más eso, es posible que también una sentencia, ¿verdad? Supletoria pueda probar ese nacimiento cuando ese nacimiento se haya dado fuera de los términos previstos por la ley y que de pronto entonces no se haya hecho en el registro, no se haya cumplido el procedimiento, puede también provenir de una sentencia, ¿ok? Y hay unas pruebas médico-legales, o sea, que generan, eh, digamos, la parte médica, pero que tienen una connotación legal, ¿verdad? Digamos, son aquellas que se realizan para determinar si el niño nació vivo y se llama dosimasias o prueba de vida, que se basan en la comprobación de los signos de vida manifestados en las funciones respiratorias, digestivas y circulatorias y determinarán si en el efecto el niño nació o no con vida. ¿Por qué? Porque si nació con vida, tuvo personalidad, aunque se haya extinguido a los pocos momentos. Si no nació con vida, nunca tuvo personalidad. Y ustedes dirán, caramba, ¿y para qué tanto problema y para qué tanto eso? Bueno, sobre todo cuando hay herencias. Entonces imagínense que existe una herencia, ¿verdad? Que es atribuible a ese concebido, pero que no ha nacido. Y es importante, ese concebido nace, pero al nacer, ¿verdad? O al salir del vientre de la madre, para ser más técnicos en lo que quiero plantearle, al salir del vientre de la madre viene muerto y se puede probar que no existe, o sea, se aplica esa prueba de vida y efectivamente nació muerto. Al haber nacido muerto, no tiene o nunca tuvo personalidad jurídica, ¿ok? Entonces, los derechos que tenga la expectativa de él no van a nacer nunca. A diferencia que si el niño nació vivo, pero posteriormente murió, entonces allí los derechos nacieron, solo que inmediatamente al poco tiempo se extinguieron. Entonces, en el primer caso, ¿verdad? La madre no tendría, imagínense que sean algunos derechos heredables solo de la madre, entonces la madre no tendría nada que heredar a raíz de él porque nació muerto, pero en el otro caso, la madre se constituye en un heredero de él porque sí nació, lo que pasa es que posteriormente murió. ¿Okay? Entonces esos son los grandes temas o parte de los grandes temas que están relacionados con la prueba, con el nacimiento y su prueba. Les decía, bueno, que para probar el nacimiento, la partida de nacimiento y en su defecto la sentencia supletoria, allí yo les pongo una foto, porque ustedes ya saben que las actas de nacimiento ya no son como esa es una acta de nacimiento vieja, ok, con papeles de esos que utilizaban antes, pero el acta de nacimiento ya ahora viene electrónica, ok, y apenas demora unos segundos en que las personas puedan emitirlas cuando tienen la voluntad de hacerlo a tiempo, ok. Ahora bien, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Qué significa carga de la prueba? Siempre yo les aclaro esto porque, bueno, estamos viendo este tema en un primer semestre donde ustedes apenas están entrando y no sé si todos lo han manejado. Entonces, la carga de la prueba es quién tiene la obligación de probar. Cuando ustedes vayan más adelante en su carrera, se van a dar cuenta que siempre en los conflictos jurídicos hay alguien que tiene la carga de probar o a quien el derecho le atribuye la carga de probar ciertas cosas. Entonces, en materia de pruebas de nacimiento, quien afirma que el niño nació con vida es quien lo debería probar, ¿ok? Quien dude o dice la carga de la prueba de quien afirma que el niño nació con vida es de quien lo afirme. Si yo digo, mira, ese muchachito tiene sus derechos porque ese muchachito nació con vida, entonces soy yo que tengo que promover y eh, llevar al juicio esa prueba de vida que yo les manifestaba, que es una prueba médico-legal, que puede demostrar científicamente que hubo un nacimiento y que nació vivo, aunque posteriormente haya muerto. Es decir, quien invoca ese derecho debe probarlo. Y es así como nosotros volvemos entonces, comprendemos que digamos, ese concebido, ¿verdad? Tiene unos derechos, ¿ok? Que digamos que en el mundo y en diferentes latitudes no siempre no es igual. Hay legislaciones que no acuerdan ninguna protección, hay legislaciones en las que se incluyen algunas normas protectoras del feto. Y bueno, quiero el semestre que viene trabajar con el nuevo equipo que voy a tener porque no lo incluí dentro de este programa, pero después me recordé que podía ser interesante que habláramos en el derecho comparado de cómo se está tratando el tema del concebido y que pudiéramos buscar información de mayor nivel. Entonces, legislaciones que incluyen algunas normas protectoras del feto,
¿ok? Legislaciones como las venezolanas, en las cuales la ley de manera expresa establece un principio general de protección del feto, porque el feto se tendrá como nacido, es decir, que un feto que esté allí de 5 meses, 4 meses, se tiene como nacido, ¿verdad? Siempre que se trate de su bien. Y si hay derechos que él tiene que heredar o que tiene que recibir, pues se tendrá como que ya nació, como que no los puede perder, están allí. Y para que sea refutado como persona o reputado como persona, es decir, para que se le dé la condición de persona, basta que nazca vivo. Entonces se espera, se le da su derecho y ese derecho queda en suspenso hasta tanto él nazca vivo. ¿Okay? El vivo es lo importante. Entonces la persona por nacer, fíjense que ahí vamos entonces, por eso es que es importante discutir aquellos otros elementos de mayor densidad que hablábamos hace días. El feto es todo ser concebido mientras no haya nacido, pues en sentido médico se le da la condición de feto después de las 8 semanas. ¿Ok? Eso lo veíamos en la lectura. Se le tendrá por nacido cuando se trate de su bien. La eficacia definitiva de equiparar al feto con el niño nacido está subordinada a que efectivamente posteriormente nazca vivo. Es decir, puede ser que se le habían atribuido unos derechos, pero como les decía, imagínense que el bebé no salió del vientre de la madre, fue despegado del vientre de la madre, pero muerto, que es muy común, ¿ok? Suele ocurrir. Ahora bien, existen, hay personas y hay situaciones que nos llevan a necesitar conocer el cálculo de la concepción. ¿Por qué? Existe gran interés para el derecho saber el momento en que existe la concepción. Siempre ha sido, no solo para el derecho, también para el ser humano en sentido general, ¿ok? Solo que el derecho, que es el que tiene que dirimir las controversias, ha tenido que establecer ciertos parámetros dada la cantidad de conflictos que hay asociados al momento de la concepción. No solo para saber a qué momento se empieza a proteger al feto, sino también en materia de determinación de paternidad de los hijos, que lo van a ver ustedes más adelante. O sea, la paternidad también tiene mucho que ver, porque imagínense cuando las personas se separan y luego de separadas la otra le avisa que está embarazada. O sea, cómo saber o cómo establecer si ese embarazo corresponde, es un fruto del matrimonio o no es un fruto del matrimonio, sin caer en los temas de las pruebas de ADN y todos los elementos científicos que están hoy en día disponibles para probar la paternidad o no de un niño. Dado lo complicado que es este dato científicamente, el derecho, o sea, a lo natural, a lo biológico, a lo filosófico, el derecho dice, mira, todo eso está chévere, pero dame un pedacito de aquí, un pedacito para poder resolver las controversias y no entra en una polémica así tan conflictiva, ¿no? Entonces fíjate que dice, dado lo complicado de este dato, científicamente el derecho hace uso de una presunción. ¿Qué es una presunción? Algo que el derecho, bueno, la presunción que parte de un hecho cierto para llegar a estimar un hecho incierto. ¿Cuál es el hecho cierto? El nacimiento. Cuando nace el bebé, parten de esa fecha de nacimiento, que es el hecho cierto, para lograr, para establecer a través de la duración normal del embarazo, cuándo pudo haber sido el hecho incierto. ¿Y cuál es el hecho incierto? Digamos, la concepción como tal. Una presunción en derecho tiene que ver también, muchachos, con una conclusión a la que llega la ley o a la que el derecho le da dice, mira, yo voy a concluir que todo hombre y toda mujer que entran a un hotel son pareja, salvo prueba en contrario. Bueno, puede ser que un hombre y una mujer entraron a un hotel y ellos puedan probar que ellos entraron juntos porque son compañeros de trabajo, uno es recepcionista y el otro es el que limpia las habitaciones, ¿sí? Entonces hay presunciones que pueden ser derribadas o derrotadas y hay presunciones que el derecho dice no admito prueba en contrario. Entonces ahí ustedes eso lo van a ver, las presunciones iures y las iure and de iure. Pero bueno, son temas que exceden nuestro contenido. Ese cálculo de la concepción, ¿ok? En el derecho venezolano no existe una norma expresa de cómo calcular la concepción. Sin embargo, en materia de filiación se establece, salvo prueba en contrario, es decir, que esto es una presunción, ¿verdad? Juris tantum, ¿verdad? Esta presunción, ¿verdad? Permite una prueba en contrario, y no como las jure and de jure que no admiten prueba en contrario. Esta presunción juris tantum es una presunción que dice, se presume, salvo prueba en contrario,
que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 que preceden al nacimiento. Entonces, primero partes del hecho cierto, nacimiento, ¿verdad? Estableces 300 días, ¿ok? Y el día 100, los primeros 121, allí estuvieron que haberse dado, la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días. ¿Para qué es esto? Para probar sobre todo si dentro de esos primeros 121 días ya, imagínate que esas cosas que pasan en las películas, que bueno, la mujer quedó sola, el hombre se fue a la guerra y tuvo por ella 3 años y la mujer tiene un niño de 1 año y medio. O sea, más o menos cómo ese niño puede ser atribuible a esa persona. Pero claro, con una densidad y con una complejidad mayor a la hora de nosotros hacer situaciones particulares. La persona tenían dos parejas, ¿ok? Y esas dos parejas alternaban hasta que una se separó y se dejó y entonces la persona está embarazada. Tú puedes, el derecho trataba de resolver a través de esto cuando las pruebas de ADN no eran tan, eran más difíciles de lograr, a través de estas fórmulas, llegar a la conclusión si podía o no ser este o no, o aquel el padre de la criatura, sobre todo es en caso de paternidad. Entonces, fíjense que de alguna manera aquí yo les coloco lo que significa el cálculo de la concepción. Duración mínima de una gestación, 180 días, duración máxima de una gestación de un niño vivo, diferencia en días, 121. La resta no es 180, por cuanto también debe haber sido concebido en el día 180, con lo cual el cálculo se hace con 179, para que, sobre todo para aquellos que son finitos con los cálculos, ¿ok? Son 179 días exactamente para que dé los 121. Ahora bien, partiendo de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Está también el tema de cuándo se extingue, porque si bien es cierto, tal parece que hay varias teorías para decir cuándo, ¿verdad? Eh, el feto se tiene por nacido, pero también hay, cuándo nace esa personalidad, pero también cuándo esa personalidad se puede perder, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando esa personalidad. Entonces, la extinción de la personalidad se da a través de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la causa de extinción de la personalidad en el entendido que la muerte, en sentido biológico, y fíjense que yo suelo preguntarle en el examen, ¿qué es la muerte? Y dice, ay, cuando uno llora porque se desaparece el ser querido, ay, cuando ya uno no respira más, no. En términos técnicos, siempre vamos a contestar qué es la muerte, ¿verdad? No la desaparición del alma, la pasada a otro nivel superior, nada de eso. La muerte, en términos extremadamente jurídicos, será la cesación de las funciones vitales de un individuo. Es decir, cuando los signos vitales de una persona ya no están, entonces se ha dicho que ha muerto. ¿Ok? Y para probar la muerte, el medio legal por excelencia, así como teníamos el acta de nacimiento, ¿verdad? Para probar el fin o la extinción de la personalidad es el acta de defunción o la sentencia, porque hay situaciones que vamos a ver más adelante que tienen mucho que ver con cómo probar esa muerte cuando no es una muerte común en donde tenemos enfrente a nosotros el cadáver. Y son cosas interesantes que vamos a conocer en los próximos días. Ahora bien, existen algunas complicaciones que en el derecho ameritan probar quién ha muerto primero cuando se dan circunstancias similares para dos o más sujetos. Existe un padre, existe un hijo, ¿verdad? Único heredero, iban juntos en el auto. El que muera primero depende cómo se va a establecer la sucesión. Entonces hay cosas o hay elementos o, digamos, situaciones que conllevan a analizar estos elementos con una profundidad mayor y con una delicadeza superior. Fíjense que en el caso de la conmoriencia, dice el artículo 994, si hubiere duda sobre cuál de dos o más individuos llamados recíprocamente a sucederse, es decir, el padre que le dejaba los bienes al hijo, pero el hijo, son ellos dos nada más, no tenía esposa el señor, el hijo no tenía hijos, solo ellos dos, y eso recíprocamente a sucederse. Si hubieran dudas de sobre cuál de dos o más individuos llamados recíprocamente a sucederse haya muerto primero que el otro, el que sostenga la anterioridad de la muerte del uno o del otro deberá probarla. Ok, es decir, nuevamente, quien quiera probar que fue uno o fue el otro primero, tendrá que probarlo.
A falta de prueba, se presumen todos los muertos al mismo tiempo y no hay transmisión de derechos de uno al otro. Es decir, si yo quiero probar esa transmisión, que si hubo una muerte que ocurrió primero y después la otra, porque la condición me pone, esa situación me coloca a mí en una situación de heredero o no, pues yo soy la que voy a tener que probarlo con los medios probatorios que ocurran. Y eh, hay otra teoría que habla de la premoriencia, que sobrevive el más fuerte en sexo y en edad. Es decir, dicen, si por ejemplo va un viejito y un muchacho, un joven de 14 años y un viejito de 85, esta teoría piensa que sobrevivió el muchacho y no el viejito, ¿ok? Porque es más fuerte en sexo y en edad, ¿ok? La comoriencia, a falta de pruebas, se considera que todos han muerto al mismo tiempo. Entonces hay dos teorías allí para probar cuando hayan dudas más profundas, la premoriencia y la comoriencia. Efectos jurídicos de la extinción de la personalidad. ¿Qué pasa cuando extingue la personalidad? Cuando muere. Porque una cosa es que nosotros le atribuamos o le decimos, mira, a partir de que nazca vivo, ¿verdad? Empieza a tener personalidad. Pero esa personalidad, cuando desaparece, ¿verdad? Decimos, y luego murió, ¿qué efecto? Sabemos que los efectos, por supuesto, del nacimiento vivo significa que adquiere personalidad, que es susceptible de deberes y derechos y que y puede manejarse en el campo natural y jurídico. Pero cuando muere, ¿verdad? La persona dice que se extingue la personalidad. Por supuesto, ya no se le puede atribuir a ese ente o esa sustancia que está allí ni deberes ni derechos, porque más o menos cómo responde un cadáver a deberes y derechos, ¿ok? Sin embargo, siempre en el derecho van a haber los sin embargo, situaciones en las que aunque la persona haya fallecido, se siguen vigentes ciertos derechos. Y te diré, ¿cómo es eso? O sea, un cadáver tiene derecho, un muerto tiene derecho. Me han preguntado ustedes cuando estamos entonces frente al, en las clases presenciales, lo cual significa que nosotros nos vamos a ver el próximo martes y podemos comenzar con alguna duda específica que ustedes tengan de estos, ¿ok? Entonces, sin embargo, pueden continuar deberes y derechos patrimoniales, es decir, desarrollo de, por ejemplo, lo que tiene que ver con un reparto de dividendos que estaba pendiente en una sociedad mercantil propiedad del de Cuyus, ¿ok? Los descendientes pueden, en interés del difunto, realizar algunos actos que presuponen la continuidad de la personalidad jurídica también. Por ejemplo, reconocer un hijo muerto, declarar una quiebra de un comerciante, es decir, hay ciertas cosas que se pueden hacer aunque haya estado fallecido. ¿Ok? Si, por ejemplo, habían derechos sucesorales sobre ese fallecido, entonces algunos de esos patrimonios que fueron heredados, ¿verdad? Pasarán a manos de quienes hereden ahora a este nuevo de cuyos. Se abre la sucesión del difunto, es decir, el reparto de sus bienes y la determinación de los herederos. Se extinguen las relaciones no patrimoniales, es decir, que aquellas relaciones que no tienen carácter patrimonial, como por ejemplo el matrimonio, se extinguen y comienza la tutela jurídica del cadáver y su memoria. Es decir, ya el Estado entra en cómo se va a manejar el cadáver y establece las fórmulas legales necesarias que se deben cumplir para completar las exequias del cadáver. ¿Ok? Entonces ahí empieza de alguna manera una tutela jurídica, porque no es que tú puedes agarrar tu cadáver y montártelo en el hombro y decir, yo ese va para el fondo de mi casa y lo voy a atender en el patio porque, bueno, es mi papá y yo lo quiero ahí. No, no, no. Ahí empieza una tutela jurídica que el Estado asume porque bueno, así como tuvimos que notificarle al Estado cuando nació y generar un acta de nacimiento, tuvimos que notificarle que ha fallecido y generar el acta de defunción y en consecuencia solicitar los permisos de enterramiento o de cremación, según fuera el caso, y entonces solicitar los servicios de un cementerio que por lo general está, o si es público, tiene una regulación, y si es privado, también tiene una regulación, y ambos están supervisados por el Estado. Es decir, no es que tú vas y entierras a cualquiera a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras. Hay que cumplir un procedimiento y eso tiene que ver con la tutela jurídica de ese cadáver, aunque la persona haya fallecido. Hay otros casos, fíjense que son temas importantísimos, que es la desaparición, la no presencia y la ausencia.
Son temas que tienen mucho que ver con la persona. ¿Por qué? Porque son aquellas situaciones en donde la muerte o el fallecimiento de la persona no se puede probar con facilidad. Es decir, tenemos situaciones donde pasa, nada, ni modo, pues murió la persona, estaba en la casa, tenía un cáncer y broma, y bueno, quedó en la casa, lo vinieron a buscar y ahí no hay mucho que se puede probar fácilmente, porque bueno, hay una serie de estudios médicos, se hizo quimioterapia, hay todo un expediente, hay un doctor que estaba tratante. Si tiene toda una situación y chévere, pues la persona recoge el cadáver, lo llevan, y ahí pues se saca el acta de defunción y todo. Pero hay unas situaciones que no todo es tan sencillo, así digamos, no tan sencillo, porque la muerte nunca será sencilla, sobre todo desde la humanidad del ser humano, ¿no? Sino que hay elementos que son diferentes. Pues son aquellas situaciones en donde la muerte o el fallecimiento de la persona no se puede probar con facilidad, por cuanto el cadáver no está para ser examinado y para lo cual el derecho ha desarrollado otras instituciones, pero por supuesto, esto ya va a un nivel que nosotros tenemos que profundizar un poco más, ¿sí? Conocer. Fíjense que salimos de estudiar la persona y tal, y ahora nos encontramos, ¿cómo así? ¿Cómo se trata de la desaparición, la no presencia, el ausente? Veamos qué pasa con la desaparición. Desaparición. Una persona es considerada desaparecida cuando su cadáver no es encontrado. Es decir, pasa que la persona se fue para las minas, está pasando mucho tiempo, tengo un par de casos con esta situación. La persona se fue para las minas, para el sur del estado Bolívar, pero resulta que esa persona nunca volvió, jamás volvió. Tengo un caso de una persona que que un cliente, su hijo se fue a las minas a vender unos repuestos, eh, y se fue con un primo, por cierto, su hijo con el hijo de su hermana. Se fueron, nunca más han regresado. El papá, o sea, el esposo de ella, fue hasta las minas a investigar a ver qué pasaba, le dieron una paliza, vino más muerto que vivo, y le dijeron que si volvía a ir, pues no regresaría tampoco él. Es decir, ahí hay una desaparición, pero no hay un cadáver. Y dice, en el 479 dice, en los casos de muerte en que sea imposible encontrar o reconocer los cadáveres, la primera autoridad civil del lugar abrirá una actuación haciendo constar el hecho y todas las circunstancias que con él se relacionen y concluida la tramitará al juez de primera instancia en cuya autorización se unirá lo actuado al legajo de comprobantes. Si de estas actuaciones resultare comprobada la muerte de una persona determinada, el juez lo comunicará a la primera autoridad civil de la parroquia o del municipio donde ocurrió la muerte para que se inserte el oficio en el registro de defunciones, agregando a dicho oficio el legajo de comprobantes. Es decir, que se tiene que generar todo un procedimiento de instancia judicial para que pueda darle la autorización al registro, en el registro civil sobre lo que ha ocurrido la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ustedes vieron que qué pasa con la muerte. Extingue personalidad, hay algunos derechos, pero también qué pasa cuando ese desaparecido es una persona que tiene bienes y los bienes no han pasado a manos de familiares porque necesitan los bienes, porque no hay una muerte como tal. Entonces, el derecho busca una forma de establecer ese fin de la personalidad y que puedan surgir nuevos actores en el uso de los bienes y de los recursos patrimoniales del decuyo. En estos casos se admite todo género de pruebas para establecer el hecho de la muerte. Fíjense que el que yo les decía es un ejemplo bastante cruel en el sentido de que es bastante, o sea, cuesta probar eso, ¿ok? Cuesta probarlo. Estos casos se admiten todo género de pruebas para establecer el hecho de la muerte. Corresponde al tribunal declarar la muerte por desaparición. Los más comunes es fácil o se puede comprobar que en un naufragio, imagínate que un barco naufragó o como el submarino ese que se perdió en Argentina, que nunca se encontró, ¿verdad? ¿Dónde van a encontrar los cadáveres si no saben dónde quedó el submarino? ¿Ok? Entonces, pero todo es un hecho notorio, que fue un hecho notorio y público que el submarino se perdió. ¿Ok? Entonces, por supuesto allí, si hay un naufragio, ¿verdad? Si hay una caída de una avioneta y los registros de la salida indican que que allí se había, digamos, registrado tal o cual persona, se puede probar. Un incendio, han habido incendios donde se sabe exactamente por lo menos cuántos niños estaban en el salón de clases
y que no salieron. Hay ciclones que pueden decir quiénes vivían allí, si no ha aparecido. Las inundaciones, se recuerdan, bueno, ustedes no se recuerdan, pero hubo un deslave en Vargas que fue muy famoso, ¿verdad? Por allá por el año 2000, 99-2000, donde desaparecieron, desapareció casi todo Vargas. Y por supuesto, con ello, personas y familias, pero nadie va a decir que se va a ser ingenuo de que eso pasó en Vargas y y epidemias. Fíjense que cuando vemos esta situación, nos damos cuenta que, bueno, gracias a Dios, nuestro país no estuvo esa situación tan difícil que vivieron otros países para acá, para Sudamérica, ¿verdad? En donde caían fallecidos o por lo menos llevaban casi que eh, cadáveres sin identificación a ser enterrados. Entonces, que muchas veces esas epidemias dieron por sentado que, que ciertas personas habían fallecido. Yo conozco gente que en Perú dejaron entrar personas al hospital y nunca más salieron y nunca más les dieron nada. Ok, entonces, imagínate que una epidemia puede ser una forma de generar desaparecidos. Esta sentencia admite una declaratoria de nulidad si el sujeto declarado muerto por desaparición aparece, provenga de una solicitud colectiva o individual. O sea, no es que, imagínate que este hijo de esta amiga apareciera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces imagínate que aparece y ya ellos habían repartido los bienes. Bueno, esa sentencia admite una declaratoria de nulidad porque la persona se presente y diga, no estoy muerto, estoy aquí, y pues esa nulidad echaría para atrás todas las divisiones que se hayan hecho. Otro caso es la no presencia. La no presencia es la situación de aquella persona que no puede encontrar, que no se puede encontrar en su domicilio o residencia sin que haya incertidumbre de su existencia. A diferencia de la desaparición, no supone la muerte, sino una ausencia que pone en vilo a otras personas. Tal es el caso de personas que se ocultan de la justicia o cuando se niega a ser localizado para evitar una notificación, sobre todo en el caso de juicios y situaciones. O sea, no está presente, pero sabemos que no está muerto, ni ha pasado ninguna inundación, ni nada de eso. ¿Ok? El 417 establece, cuando sea demandada una persona no presente en el país y cuya existencia no esté en duda, es decir, no es el caso de muerte, se le nombrará defensor si no tuviere quien legalmente lo represente. Si yo no lo logro ubicar y la parte prueba que no lo logra ubicar porque no sabe de su paradero, pero sabe que está en el estado Bolívar o sabe que está en Venezuela. Prueba que no ha salido del país, sus pasaportes están, es decir, lo mismo se hará cuando haya de practicarse alguna diligencia judicial o extrajudicial, para lo cual sea impracticable la situación o la representación del no presente. El defensor no podrá convenir en la demanda ni transigir si no obtuviera el dictamen favorable y conforme a los dos asesores de notoria competencia y probidad, que para estos casos nombrará el tribunal de primera instancia en la jurisdicción en donde curse el asunto o petición. Es decir, esto es lo que dan a hacer que en muchos casos el no presente, la no presencia en juicio genera que te nombren un defensor. ¿Ok? La ausencia es aquella situación legal en donde una persona ha desaparecido y no se tiene certeza si está vivo o está muerto. En la ausencia priva la incertidumbre, es la falta prolongada de noticias de esa persona. De alguna manera, ¿verdad? El caso que yo les decía, ¿verdad? Eh, puede encuadrar tanto en desapariciones como en ausencia. ¿Ok? Es aquella situación legal en donde una persona ha desaparecido y no se tiene certeza si está vivo o muerto. En la ausencia priva la incertidumbre, es la falta prolongada de noticias de esa persona. La declaratoria de ausencia se prevé dos momentos, es decir, este es un juicio de ausencia, es distinto porque tiene dos momentos. ¿Ok? También esto para los casos de esas personas que decidieron irse por Dairén y que, por ejemplo, yo tengo una vecina que su esposo se fue por aire y a ella le notificaron que a él le dio un infarto en el camino y lo enterraron y siguieron los demás que andaban con él. Es decir, ella tiene una falta de prolongada de noticias de esa persona. Es decir, no es, ella sabe qué ha ocurrido, pero ahí no hay forma de probar ni cómo traemos ese cadáver de Dairén para acá. La declaratoria de ausencia prevé dos momentos. El primero, la presunción de ausencia, que debe ser probada, y luego la declaración de ausencia, es decir, dos fases. En la fase de presunción, el legislador apuesta a la aparición
y no afecta los bienes del ausente, salvo si se le trata como un incapaz y no como un fallecido, no se abren sucesiones y se preservan los bienes. Y lo declara, ¿verdad? Ausente, pero no vamos a tocar los bienes, vamos a esperar. Y luego viene en la fase de declaración de ausencia, se consideran 10 años luego de declarada la ausencia o 100 años de su nacimiento para que el juez pueda presumir la muerte del ausente. ¿Ok? Si durante la declaración de ausencia vuelve ese ausente, los poseedores provisionales deben restituir los bienes al ausente y su patrimonio regresará a su esfera patrimonial. Entonces, fíjense que hay aquí unos elementos que son importantísimos y con lo cual, ¿verdad? Le damos cierre a lo que significa en estas dos, y la unidad 2 y 3. Que dejo abierto para ustedes cualquier duda que puedan surgir y que pudiéramos tratar el martes o el martes, porque el miércoles sería el examen, ¿ok? En nuestra clase de la tarde. Les abrazo desde estos medios electrónicos, les deseo una linda mañana, tarde o noche, según sea la hora que dispongan para escuchar esta presentación y bueno, espero que podamos compartir impresiones en nuestra siguiente clase.